Buenos días, Humash para el día martes, Parashat Naso. Estamos en el capítulo 5 del libro de Números, Bamidbar, Pasuk 1. Ya hemos terminado de hablar acerca del censo y ahora la Torá va a volver a los acontecimientos del 1 de Nisan del año 2449, que era... Después, recibimos la Torá en el 2448, en el mes de Sivan. Ahora estamos, 1 de Nisan, fecha en que se erigió el Mishkan, el tabernáculo. Y así dice la Torá, Vaidaber Hashem el Moshe Leimor, y Hashem habló a Moshe diciendo, Tzavet Bnei Yisrael, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. Ordena al pueblo judío y deben sacar de los 3 campamentos todos los que tienen tzarat, de los 2 campamentos internos a quien quiera que se haya ritualmente impuro debido a una secreción no seminal o no menstrual emanada de sus órganos reproductivos. Estas leyes estudiamos antes en el libro de Vayikra. O del campamento más interno, todos los impurificados por haber entrado en contacto con los muertos. Mizachar ועד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. Debes sacar al varón como a la mujer y lo expulsarás del campamento para que no impurifiquen sus campamentos en cuyo seno habito yo, y así como deben mantener la pureza ritual, también mantendrán adecuada higiene instalando letrinas fuera del campamento. O sea, hay unos conceptos, es Vahaya Mahaneja Kadosh. Tienen que mantener los campamentos sagrados. ¿Campamento de qué? ¿Ah? ¿Campamento de qué? Campamento es en el sitio donde acampaban, tenían toda esa formación. ¿Y dónde afuera? Fuera de esta área de donde ellos acampaban. O sea, no pueden estar en esa área. Tenía que mantener Kedushá, santidad, dentro de esa área. Y esto en general es un concepto. En este caso estamos hablando de algo muy puntual y muy literal. No podían estar con el resto de la gente si tenían estas impurezas. Una prisión. Sí, había como... No, había como un... ¿cómo se llama eso? Apartado. Cuando uno tenía COVID, cuarentena, Aislado. tenía que estar aislado, no podían estar, así como físicamente hay una, contagio cuando se trata de una enfermedad, espiritualmente también existe este concepto, que tiene que haber en este lugar, Vahaya Mahaneja Kadosh, el sitio tiene que estar siempre puro, pero no solamente la pureza directamente, porque obviamente ellos en esa época no tenían un baño. Un baño era un sitio, apartado. Entonces quizás no todo el mundo se cuidaba de ir a cierta distancia. Hay leyes, por ejemplo, donde se puede rezar. Si hay un cierto olor o la presencia de algo inadecuado. Entonces, todo esto vemos que el campamento donde estaba el pueblo tenía que mantenerse puro. Dice, Vayasu Kein Bnei Yisrael, Vayishalchu otam el michutz lamachane, kasher diber Hashem el Moshe, Kein asu Bnei Yisrael. Y así hicieron los israelitas, los expulsaron del campamento tal como Hashem dijera a Moshe, así hicieron los israelitas. Ok, esto es entonces la purificación del campamento.
Ahora la Torah va a regresar a una ley que ya vimos antes, pero va a agregar algunos detalles. Y son las leyes sobre el robo. Entonces, estas leyes fueron comunicados el primer día de Iyar. Estos comentarios son de Rashi. La Torah había estipulado anteriormente las leyes relativas al robo, pero la Torah los repite ahora porque quiere agregar dos nuevas especificaciones. ¿Cuáles son las dos cosas? Uno es de que el ladrón está obligado a abonar un recargo y presentar una ofrenda de culpa únicamente en caso de confesar su falta por su propia voluntad, pero no si es condenado por un tribunal. Eso es otro procedimiento. Si la persona llega y admite su robo, entonces se le hace como una multa, como vamos a ver ahora, y trae un corbán, y la idea es que queremos que se reintegra dentro de la comunidad, que se haga teshuvah. En caso, pero, si el tribunal lo agarró, la policía lo agarró, no fue que lo admitió, entonces el procedimiento es distinto. Esa es la primera ley. La segunda ley es si la víctima era un converso sin herederos, o sea, quien le robaron fue un converso, entonces no tenía herederos, y tras del delito ha fallecido, entonces ¿a quién se le reintegra el dinero? No hay un heredero. Entonces el ladrón en este caso tiene que entregar a los Kohanim el pago que correspondía a la víctima. Estas son las dos leyes que la Torah va a agregar ahora. Vayidaber Hashem a Moshe leimor, y Hashem habló a Moshe para decir, Daber el Bnei Israel, habla al Bnei Israel, ish o isha, que yasu mikol chatot ha'adam lim'ol mal b'Hashem ve'oshma hanefesh ha'i. Cuando un hombre o mujer comete cualquiera de las siguientes faltas humanas, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que estamos hablando. Primeramente, niega haber recibido un depósito. Alguien depositó algo y dice, no. O dice, tomó un préstamo, ¿no? Y no admite que lo tiene. O por ejemplo, retiene el salario de un empleado. Esos son varios ejemplos. En este caso dice, esto actúa traicioneramente contra Hashem y al tal fin comete perjurio, y esa persona posteriormente se siente culpable. En este caso, entonces, ¿qué hace la persona? V'hitvadu et chatatam asher asu vehishiv et hashamo b'rosho v'chamishisto Yosef alav v'natan l'asher hasham lo. Entonces, en este caso, la persona se sintió mal de lo que hizo, confiesa la falta que cometió y devuelva el monto del capital de lo que él robó. Debe añadir a eso una quinta parte, y eso hay que entregarle a la persona a quien él robó. Esto es la ley. La ley es... Intereses. Sí, no es intereses, porque intereses es pecado. Intereses es una multa porque él robó, y porque si la persona roba y solamente tiene que devolver exactamente el monto y todo está bien, entonces ¿qué va a evitar de que la persona no lo vuelva a hacer? Tiene que haber un pago. Entonces hay una multa que tiene que
o sea, tiene que pagar en este caso. ואם אין לאיש גואל להשיב השם, אליו השם המושב להשם לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. Pero si el hombre, o sea, que fue la víctima ha fallecido, el ladrón debe dar el dinero al más próximo, al pariente más próximo a él. Ahora, si la persona, si la víctima no tiene parientes a quienes hacer el reintegro, pues, por ejemplo, es un convertido al judaísmo, entonces como el que él renace, entonces sus antiguos parientes no se consideran, digamos, como las personas que son sus herederos naturales. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Él falleció, entonces ¿a quién se le devolvemos ese dinero? Entonces dice, la deuda, el capital y la suma adicional que debe serle restituida será dada al cambio al Eterno, que representado por el Cohen, el sacerdote cuya división se encuentra entonces en funciones en el templo. Entonces el ladrón pagará esta restitución, además de ofrendar el carnero de expiación anteriormente mencionado, a través del cual se efectúa la expiación por él. וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לא יהיה. Entonces Hashem le pidió a Moshe que precisara algunas otras leyes relacionadas con los Kohanim, que toda contribución del Bikurim, de las primicias, las únicas de todas las ofrendas que el Kohen no tenía que ir buscándolo, porque normalmente el Kohen tenía que como que cobrar sus otros regalos que le correspondía. Bikurim era diferente. Las primeras frutas, ¿cómo funcionaba? La persona tenía que subirlo y llevarlo hasta el templo. Era diferente. Entonces, esa es la única de las cosas santas de los israelitas que ellos deben llevarle al sacerdote, dado que el sacerdote debe ir a recoger personalmente todas sus demás asignaciones. Entonces dice, le pertenecerán a este. Ve'ish et kodashav lo yiyeh, ish asher yiten lakohen lo yiyeh. Los sacerdotes y los leviim se ocupan de recolectar todas sus demás asignaciones, pero no pueden tomarlo por la fuerza. O sea, aunque se le debe, porque estas son cosas que Hashem ordena al Israel que tiene que dar, pero ellos no lo pueden agarrar por fuerza. En realidad, las cosas santas del hombre le pertenecerán, o sea, de los israelíes, y solo él puede decidir cuándo regalarlas. O sea, el Israel decide cuándo él va a darlo. Únicamente lo que un hombre Israel, un israelita, ¿no?, entrega al sacerdote será de este. Sin embargo, como también puede entenderse este texto, hay otra forma de entenderlo, que está diciendo que si una persona se guarda sus cosas santas y no, entonces en esa primera interpretación está hablando que aunque el Israel se lo debe al Cohen, pero el Cohen no puede ir a quitárselo con fuerza, tiene que esperar el momento que el Israel decide que se lo va a dar. Y también puede decidir a quién dárselo también, a cuál Cohen dárselo. Pero hay otra forma de entender este pasuk, que es, si una persona guarda sus cosas santas, o sea, no paga, y no quiere darlo a los Kohanim, entonces él genera como una deuda con los Kohanim. Entonces, lo que si alguien retiene estas asignaciones que realmente pertenecen al Cohen, entonces lo que va a pasar es lo que la Torah va a contar a continuación,
que es una ley de la sotá, de una mujer que es inmoral, infiel a su marido y todo el procedimiento. Entonces la persona tiene que llevar su mujer al Cohen para todo ese procedimiento, como vamos a ver en esta historia. Entonces, ¿cuál es la cercanía de estas dos leyes uno con el otro? Diciéndonos de que si tú no llevas al Cohen lo que le corresponde, terminarás llevando otro problema al Cohen, de todas maneras, que es la historia de la mujer que es infiel. Y bueno, con esto terminamos el Jumash de hoy.